Hola a todos los estudiantes de Relaciones Internacionales, especialmente a los que cursan la cátedra de Introducción a las Relaciones Internacionales. Es un gusto saludarles. En esta ocasión se les hablará un poco sobre dos temas muy importantes que marcaron enormemente el rumbo de las relaciones internacionales, siendo el primero los atentados del 11 de septiembre del 2001 y sus consecuencias para el mundo musulmán. Y como segundo tema, el resurgimiento económico de China en las relaciones internacionales. Espero este video sea útil para todo aquel que desee saber más sobre el tema e informarse al respecto. Sin más que agregar, empecemos. Los atentados terroristas del 11 de septiembre desencadenaron nuevos y viejos debates en el campo de las relaciones internacionales. Aparecen interrogantes vinculadas a la crisis del orden de posguerra fría, a las consecuencias negativas del proceso de globalización que causa inestabilidad sistémica, y a la necesidad de reclamar por una recuperación del Estado, poniendo de manifiesto la necesidad de debatir las características del orden internacional actual y su posible evolución. Esta no es una tarea simple, ya que los acontecimientos son muy recientes y hay más dudas que certezas. En esta presentación hablaremos sobre las consecuencias del atentado del 11 de septiembre, sujeto a consecuencias sobre las políticas exteriores para el mundo musulmán. Como dato importante, Estados Unidos ya había sufrido una serie de atentados provocados por el terrorismo islámico en décadas anteriores, por lo que este atentado a las Torres Gemelas solo vendría a aportar a la crisis que ya existía anteriormente contra el mundo musulmán. Ahora bien, ¿por qué surge el atentado terrorista del 11 de septiembre? Bueno, se considera que es un resultado directo de la Guerra Fría, y varias personas en los Estados Unidos colaboraron en una investigación en la cual llegaron a esa conclusión. Es importante aclarar que no hay una explicación exacta del porqué del ataque, hay muchas teorías al respecto. En primer lugar, los atentados del 11 de septiembre fueron el desencadenante para la posterior guerra de Irak, que duraría unos 8 años, al tiempo que el gobierno americano realizó varias incursiones en Afganistán. En Irak, acabó con el régimen de Saddam Hussein, que se convirtió en el blanco número 1 de los Estados Unidos, y donde la guerra se cobró la vida de cientos de miles de personas de ambos bandos. Además sirvió como precedente para la creación de la banda terrorista conocida como ISIS, cuyo objetivo no solo son los Estados Unidos, sino que en todos los países predomina la religión musulmana y que se viva bajo sus normas. En los últimos años, debido a la crisis de seguridad y estabilidad política que han tenido muchos países de la cornisa árabe mediterránea como Túnez, Egipto o Marruecos, ha habido un descenso significativo en el número de llegadas a estos países. Muchos de los conflictos existentes han sido consecuencia de la llamada Primavera Árabe. La Primavera Árabe fue una serie de manifestaciones de carácter popular y político, que comenzaron en el año 2001 y que llevaron a la caída de las dictaduras de Ben Ali en Túnez y Hosni Mubarak en Egipto, el aumento de la violencia en Yemen y la inestabilidad en Libia, que acabó con el derrocamiento y asesinato del dictador Muammar el-Gaddafi, y la caída de la crisis del gobierno en Bahrein y Siria, que se debate en la actualidad con una terrible guerra civil. El impacto que tuvo la primavera árabe en el resto del mundo fue muy notable. Primero que nada, hubo un aumento inicial del precio del petróleo, debido a que algunos de los principales productores son los países de Oriente Medio. Asimismo, aumentó el precio de los alimentos, según indicó el Fondo Monetario Internacional. También hubo un inicio de movimientos anticapitalistas, entre otras cuestiones. En definitiva, provocó una serie de sucesos cuya consecuencia derivaron en un clima de inseguridad e inestabilidad de estos países. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped. A continuación, hablaremos sobre el resurgimiento económico de China. El gigante asiático empezó a cometer medidas ya a finales de los 70, pero su gran metamorfosis se produjo a partir de 1990. Desde entonces, China ha pasado de tener una economía eminentemente agrícola
a que la industria sea el sector que más aporta al Producto Interno Bruto. China en la actualidad se ha convertido en uno de los países con más potencia económica en el mundo. Pero antes de hablar en lo que se ha convertido la actual China es necesario conocer algunos de sus antecedentes históricos más importantes. Entre el siglo V y siglo XIV, China se consolidó como la primera potencia económica del mundo en términos de Producto Interno Bruto por cabeza. Entre los años 450 y 1000 después de Cristo, el Producto Interno Bruto por cabeza europeo desciende tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Es entonces cuando Europa se encierra en sí misma durante casi 6 siglos e implanta un modelo agrícola de subsistencia con rendimientos claramente decrecientes. La dinastía Song toma las riendas de China en el año 960 después de Cristo. Con ella tiene lugar un ciclo de crecimiento económico sostenido que China no volvería a experimentar hasta casi 1000 años después. En el año 1500, China adelanta finalmente a la India con un 25% del Producto Interno Bruto mundial total. Europa Occidental ya contaba por aquel entonces con un 18% de la producción global, siendo además líder destacado en Producto Interno Bruto. Y así llegamos al año 1820, justo cuando China y Europa Occidental inician el siglo XIX como las principales potencias hegemónicas del mundo. Entre 1840 y 1950, la economía china colapsó. Hubo muchas causas ante dicho colapso, pero también China inició un desafortunado proceso de aislamiento económico y tecnológico centrado en el siglo XVI. Y esto haría de China un país cada vez más vulnerable, comparado con otras potencias como Reino Unido y Japón. Si en 1820 China era la primera potencia económica con un 32,9% del Producto Interno Bruto mundial, 20 años después ya había sido invadida por los británicos. Luego llegarían las guerras del opio, la desmembración del Estado, la invasión japonesa y finalmente una guerra civil larvada en años que no finalizaría hasta 1949. Derrotados los japoneses, la guerra civil china alcanza su máximo apogeo iniciando el año 1949, tan solo quedan el despojo de aquella China que había sido superpotencia económica mundial en 1820. El maoísmo es evidente que representa uno de los periodos económicos más tristes para la humanidad. El gran salto adelante y la revolución cultural no solo trajeron sendas recesiones económicas, sino también millones de muertos. China experimentó durante el periodo maoísta un crecimiento superior a la medida mundial en términos de población, Producto Interno Bruto y Producto Interno Bruto por cabeza. China no se empobreció en el periodo de 1950 a 1978. Al contrario, recuperó la senda del crecimiento económico más de un siglo después. Cada año su economía conseguía crecer una media del 5%. China fue la primera potencia económica del mundo hasta 1820 y colapsó entre 1820 y 1949. Y fue en 1950 cuando retomó un crecimiento que se aceleró tras la reforma del 78, aunque ya estaba creciendo por encima de la tasa media mundial. La reforma china del 78 viene precedida de un periodo económico convulso y socialmente doloroso. Sin embargo, centrándonos en los números, el periodo de 1950 a 1978 había permitido acumular más factores productivos como trabajo y capital, pese al doble embargo soviético estadounidense. Con estas bases, Deng Xiaoping relajó notablemente los controles sobre el sector agrícola, permitiendo así la emergencia de industrias a pequeña escala. Junto a la devaluación del yuan, China consiguió establecer un modelo económico de inversión, ahorro y exportaciones baratas que todavía dura hasta nuestros días. Dicho sea de paso, también está amortizado, tal y como demuestra la presente crisis financiera iniciada en el año 2008. En tan solo 3 décadas, China ha construido la segunda red de autopistas más extensa del planeta. Los 6 bancos principales del país lideran el ranking mundial por capitalización bursátil y 70 de sus empresas están posicionadas entre las 500 más importantes de todo el mundo.
Pese al éxito económico, las reformas también trajeron consecuencias negativas para el país. Las últimas décadas no han traído ningún cambio al rígido sistema de gobierno de un solo partido en el país. Los críticos denuncian que la represión de los derechos humanos va en aumento y que el actual presidente Xi Jinping está cortando cada vez más las libertades de la población mientras acumula más poder. A raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001, un renovado pensamiento sobre el rol de China en los asuntos internacionales comenzó a tomar fuerza. Numerosos dirigentes del Partido Comunista Chino y del Ejército de Liberación Popular han discutido la necesidad de adoptar una mentalidad de gran potencia para sustituir la política excesivamente sumisa que mantiene frente a Estados Unidos. En el ambiente intelectual, el nacionalismo también tiene un perfil de protesta ante la arrogancia con la que los Estados Unidos sigue tratando a China. Libros con títulos como China puede decir que no ha sido de gran aceptación en los círculos intelectuales del país, mientras la juventud se nutre de una corriente nacionalista que exige a sus dirigentes hacer oír la voz de Beijing en la esfera internacional. Lo expresado anteriormente plantea la posibilidad de que el crecimiento de la República Popular China no sea garantía para que este país se ubique como una nación cooperativa en política regional y global. Los líderes del Partido Comunista Chino no están conformes con la distribución del poder en el sistema internacional, y estas frustraciones pueden aumentar en el futuro. Sin más que agregar en esta ocasión, agradezco su atención prestada y espero podamos vernos pronto.